Bienvenidos a un capítulo más de Emprendetour. En esta ocasión estamos con Ale, que es pasante de naturopatía, que nos va a comentar algunas de las opciones que tenemos si queremos entrar al mundo del emprendimiento, una opción para conocernos a nosotros mismos y saber si el emprendimiento es algo para nosotros. Claro, pues muchas gracias por la bienvenida, chicos, por permitirme estar en su plataforma y contarles un poquito de qué se trata estos temas alternativos, holísticos y un poquito diferente, rompiendo un poco de estructura. Y bueno, pues yo soy pasante de naturopatía y siempre me han interesado los temas alternativos como la herbolaria, como la numerología precisamente. Incluso actualmente estoy en grupos de círculos de mujeres con la finalidad de seguir compartiendo saberes ancestrales. Entonces, hablando de saberes ancestrales, el día de hoy voy a platicarles de la numerología, que pues la numerología es también un saber ancestral y viene desde Pitágoras, desde los tibetanos, con la intención de que descubramos cuáles son los códigos secretos que tiene cada uno de esos números. Bueno, quiero empezar comentando que si queremos emprender algo, porque pues ese es el tema de emprender, primero tenemos que conocernos un poquito más a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones, las cosas que tenemos que trabajar para seguir el camino correcto, según nuestro alma, según nuestro ser. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezaríamos? La numerología se divide por números básicos. Los números básicos son del 1 al 9. Y luego el número perfecto, que es el número 10. Y los números maestros, que son el 11, el 22 y el 33. Entonces, van a sumar su día de nacimiento. Por ejemplo, si son del día 10, no se suma porque es el número perfecto. Si son del 21, suman 2 y 1, quedaría 3. Lo importante es llegar a un número pequeño, pero en este caso nunca se suma el 11, ni el 22, ni el 33, ni el 10. Por ejemplo, si tenemos 28, sumamos 8 y 2, quedaría 10, así sucesivamente hasta quedarnos con un número. Entonces, bueno, empezamos con el número 1. Los número 1 son personas iniciadoras. Perdón, pero para esto quiero comentar antes que la numerología es muy amplia, porque nos permite saber quiénes somos, qué karma es el que tenemos que trabajar, cuáles son los dones que nos han dado en esta vida, qué fuimos en nuestra vida pasada y cuál es nuestra misión de vida. Entonces yo les voy a platicar un poquito más en concreto quiénes somos a primera instancia, entonces sumando nuestro día de nacimiento. Entonces empezamos, nos quedamos con el 1. El 1 son personas iniciadoras, son personas que vienen a crear cosas, a iniciar cosas, a inventar algo, inventar algún producto, porque precisamente son inventores, son creadores. También son un poco como el papá de los pollitos, porque son del 1. Del 1 surgen los demás números. Son muy protectores, les gusta cuidar a los demás, nada más que son como líderes inconscientes, no saben que son líderes. Nada más que simplemente les gusta ser así, personas muy protectoras. Del 1 sería importante trabajar la creatividad, desarrollar nuevas cosas, no dudar, ¿no?, de nuestra creatividad. Ahora, si tu número, tu sumatoria te dio 2, las personas 2 son personas el significado es la dualidad. Es el frío y el calor, lo femenino y lo masculino. Entonces los números 2 son muy buenos mediadores. Podrían ser muy buenos terapeutas, por ejemplo, muy buenos abogados, porque están entre ayudar a la persona que es castigada y la otra contraparte, ¿no? Son muy buenos en esta parte en medir. Entonces los dos vienen a hacer ese trabajo. Son personas que son muy buenas con el dinero. Son personas que también, pueden desarrollar muchas otras cosas, pero también los números tienen su lado negativo. El número 2 lo que tienen que trabajar, por ejemplo, son mucho los celos o el apego, porque el mismo 2, como es un 2, necesita su otra parte, ¿no? Como que su pareja para sentirse un 2, ¿no? Entonces el 2 también lo que tiene que venir a trabajar es como esa parte de los desapegos, ¿no? Igual a veces tienen muchos apegos en cuanto a sus estructuras de, no sé, a lo mejor son muy buenos espiritualmente en un tema del budismo,
y no se salen de ese tema porque se confían plenamente en los que le dicen su maestro. Entonces vienen a trabajar un poquito esos desapegos. ¿Qué más? Ahora podemos empezar. Voy acordándome de ciertos números y también les voy diciendo qué otras cosas podrían ser. Del número 3, por ejemplo, son personas de la gente. El número 3 es el número de la gente, es el número que se lleva bien con todos, que tiene mucha chispa, que tiene mucha suerte, que le salen muchas cosas por lo mismo de que tiene mucha suerte. Pero el lado negativo que tendría que trabajar, por ejemplo, es esta parte de que pueden ser pueden tener problemas con la gente en el sentido de que pueden discriminar un poco, ¿no? Como, yo sí te hablo, a ti sí, a ti no, tú me caes bien, tú no. Entonces, como que no ven la igualdad entre las personas. Eso es lo que tendría que trabajar el 3. Ver la igualdad en todas las personas, precisamente para no tener ese problema. También tendría que trabajar un poco como esta parte de, como el 3 es un poco el centro de atención y muy chispa, tendría que trabajar como esta parte de, un maestro decía que es como son, como los prostitutos sociales, porque pueden cometer errores por ser tan sociables y querer ser el centro de atención, que pueden incluso cometer algún accidente por pues, ser muy aventados y querer como acaparar la atención, ¿no? Como entonces eso tiene que trabajar el 3, ¿no? Como mantenerse sereno y poder también distinguir y poderse llevar bien con todas las personas. El número 4 es el número que viene a saber mucho. Es una persona que sabe mucho, que se informa mucho, pero que igual puede ser un inteligente muy denso, ¿no? Que muy cerrado en sus ideas, que es tan inteligente pero es muy denso. El 4 es un poco más hogareño, no es tan sociable, es mucho más como el científico. Dicen que es como las hormiguitas de los números porque son muy trabajadores. Mientras los demás duermen, ellos están trabajando y generando. Entonces ellos vienen como esa parte de saber mucho, de informarse mucho para también descubrir el autoconocimiento en ellos mismos. El número 5 es un número también muy padre. El número 5 significa los 5 extremos del cuerpo. El número 5 representa el cuerpo humano. ¿Por qué son los 5 extremos? Porque es cabeza, manos y pies, ¿no? Brazos y piernas. El número 5 tiene que trabajar mucho con el cuerpo humano porque pueden tender a caer en muchos vicios como de alcohol, comida, drogas, porque son muchos placeres para el cuerpo. Entonces el 5 viene aquí a ejercitarse mucho, a cuidarse mucho de su cuerpo, porque también son ejemplos de vida, son maestros y son ejemplos de vida y motivan a las demás personas, inspiran a las demás personas. Los 5 son muy creativos también, pero desde la parte como estética. A ellos les gusta mucho el arte, pero desde la parte estética. Entonces también vienen a experimentar mucho el arte, a trabajar mucho con su cuerpo y hacer inspiración para las demás personas. El número 6 son los favoritos de Dios, porque de nacimiento traen una conexión con la divinidad. Se pueden conectar muy bien con la divinidad, pero también pueden ser personas que pues pueden ser completamente pues ateos o fanáticos, ¿no? Entonces, como mediar esa parte en que tienes una conexión con la divinidad, pero también o puedes tener nada de conexión con la divinidad o ser muy fanático, ¿no? En cuanto a la religión o alguna creencia espiritual. El 6 tiene mucho que trabajar con su palabra porque el 6 todo lo que dice se cumple. Entonces el 6 tiene que trabajar mucho con el poder de la palabra, con el no juzgar al otro, porque todo lo malo que ven las demás personas, en él lo tiene completamente. El 6 podría ser muy buen terapeuta, muy buen psicólogo, muy bueno en recursos humanos, por ejemplo. ¿Qué más del número 6? En cuestión negativa, tendría que trabajar además del cuidado de su palabra, la parte de las relaciones. Las relaciones a veces en el número 6 es como un karmita que trae, es como trabajar esa parte con las relaciones, de no tener relaciones como tóxicas y poder trabajar esa parte. Ahora, el número 6 también es muy bueno con el dinero. Esto quiero recalcar que los números que son muy buenos con el dinero es el 2, el 6 y el 8.
Y el 3 también, pero es porque el 3 tiene mucha suerte. En el número 7, empezamos con el número 7. Bueno, el número 7 son líderes también. Entonces pueden guiar muy bien alguna empresa, sobre todo son muy buenos dando pláticas o talleres. El número 7 específicamente viene a dar pláticas, talleres, informar en algo. Y son líderes, es un buen líder, porque hay otro líder, pero ese líder que es el número 10 es muy denso. El número 7 es un líder más liviano, muy más buena onda, así como de, oye, ¿qué te parece si empiezas a hacer esto, trabajar así? El número 7, aunque de naturaleza es muy líder, también tendría que trabajar mucho con su parte del ego, porque a veces se sienten como la tapa del frasco, entonces el ego no los deja ver bien o dimensionar bien. Entonces el 7 viene como esa parte y también tiene mucha conexión con la divinidad, igual que el 6. El 7 de hecho tendría, una de las cosas que tiene que trabajar el 7 en aspecto negativo es como poner límites pero amorosamente, ¿no? Porque muchas personas pueden sobrepasar encima de ellos, pero y ellos no ponen límites. Entonces sería lo importante en el 7, que pusieran límites. Ahora empecemos con el 8. El 8 también es el número del dinero, del número de la abundancia. El número 8 es el número de las manos porque tienen mucha energía en las manos. Pueden ser o muy buenos dando energía o robando energía. Entonces el 8 o puede robarte mucha energía y sentirte mal, o pueden ser muy buenos terapeutas porque es el número de la energía en las manos. Entonces pueden ser muy buenos dando, no sé, terapia en Reiki o masajes o creando algo. Incluso una terapeuta nos decía que para controlar esta parte de la ansiedad en las manos, porque el 8 son personas normalmente que se están mordiendo las uñas, los dedos o las manos, entonces toda esa energía la tienen que controlar en sus manos, no sé, trabajando con alguna plastilina o alguna cera para canalizar toda esa energía. Entonces el número 8 es muy bueno en el dinero, es muy abundante, en todos los aspectos es muy abundante, pero también es un número que se tiene que cuidar mucho porque también puede tender a caer en esta parte de los vicios, de las adicciones. Entonces es una parte que también tiene que cuidar mucho el número 8. A ver, ¿qué más? Ahorita me acuerdo más del número 8 y empecemos con el 9. El número 9 son personas que son muy buenas, son muy buenos autodidactas. Entonces el número 9 te puede hacer de todo, o sea, puede crearte de todo y es mucho mejor si lo aprende por él mismo. Pero como es tan bueno haciendo de todo, deja todo a medias. Porque ya empezó algo, ya sé cómo se hace, voy a hacer lo siguiente. Y, pues ya sé cómo se hace, pues voy a empezar a hacer lo siguiente. Entonces, deja muchas cosas a medias. El número 9 tiene que venir a cerrar ciclos. Es lo que representa el número 9, cerrar ciclos, terminar lo que empieza, que puede ser muy bueno, pero si lo tuviera en karma, sería una persona que viene a cerrar ciclos. El número 9 también tiene mucho el don de la palabra, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque así como puede herir a alguien con su palabra, también puede levantarla de alguna depresión. Lo mismo es con el 7. El 7 también tiene que tener mucho cuidado con su palabra. Ahora, empezamos con el número 10. El número 10 es un número perfecto. El número 10 no se suma, siempre que sale 10 no se suma. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es 2 y 8, pues evidentemente eres un 10 y se queda hasta ahí, no se queda en 1. Entonces el número 10 son personas, el número 10 es el número del sol. ¿Por qué? Porque son líderes, pero estos son líderes un poco más intensos, más duros, ¿no? Él no va a llegar en buena onda y decirte, oye, ponte a hacer esto. Él no te va a decir de groserías y te va a decir que ya por las buenas si lo hagas sí o sí. Entonces estos son un poco más líderes, más rudos y ellos son o todo o nada. Ellos no son medias tintas. Ellos hacen todo sin pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces el 10 tiene que como encontrar también esa mediación para no cometer ningún error. Y igual son números que imponen mucho, que su presencia inmediatamente se nota, porque son como el sol, y evidentemente se notan. Cosas que tendría que trabajar el 10, bueno, normalmente son personas que tienen problemas con el padre. Es como una constante. No es como una ley, pero es una constante que sucede en el 10. Son personas que tienen karma con papá y que
es algo que decidimos desde el alma, tener ese trabajo con papá y poder como limpiar esa barrera con papá para poder seguir progresando en la vida, ¿no? Porque si nos estancamos en esos problemas de papá, pues podemos no seguir como desarrollándonos, ¿no? Entonces el 10 viene a trabajar mucho esa parte, ¿no? Del karma con papá. Ahora, empecemos un poco con los números maestros, que como les decía, que son el 11, el 22 y el 33. Los números maestros son personas de almas viejas, son personas que vinieron a despertar la conciencia de las personas. Evidentemente, cualquier número maestro también es muy abundante, es muy próspero, nunca les falta como la prosperidad, el dinero, pero son personas que pueden tener una vida muy fácil, pero también puede ser muy difícil si es que no están trabajando en ellos mismos, pues la vida para ellos puede ser un pesar, pero puede ser todo lo contrario cuando están bien trabajados los números. Entonces, los números maestros vienen en ese sentido, es el trabajar con la conciencia de las demás personas. Y bueno, ahora quiero hacer un pequeño paréntesis y comentarles, por ejemplo, cuáles son los números bueno, ya les había dicho que los números más prósperos son el 2, el 6 y el 8. Los números que tienen que trabajar un poco, por ejemplo, los apegos, es el número 2. Los números que tienen que trabajar mucho los celos, por ejemplo, son el 3, el 8 y el 10. Los números que tienen que trabajar también esta parte de la depresión es el 3 y el 6 también, son números que pueden caer mucho en esa tendencia y deben de trabajar en eso, ¿no? En no creerse los cuentos que se cuentan. ¿Y qué más? También hay números que son muy buenos, por ejemplo, con la gente, que son el 3 y el 2. También el 2 es muy bueno también con la gente. Por cierto, que también hablando de números celosos, el 2-2 también son personas de ese tipo, entonces tienen que trabajar como los desapegos y los celos. El 2 también es muy bueno con la gente, también tiene esa chispa, también puede como, por lo mismo de que es dual, puede trabajar mucho con la gente, entonces los dos tienen ese don, sí o sí. Bueno, recapitulando un poco, el 9 puede realmente hacer lo que quiera porque es muy bueno aprendiendo. ¿Y qué más? Bueno, eso es en concreto, los números tienen mucho más datos, pero quiero compartirles que constantemente estamos rodeados de números. Desde que nacemos tenemos una fecha de nacimiento, un número de matrícula de nacimiento, un número de placas de auto, un número no sé, de la escuela. Entonces siempre estamos rodeados por números. Y si nos percatamos, esos números son códigos divinos que se nos fueron dando de generación en generación. Y ahora para nosotros es muy normal convivir con esos números. Pero si nos remontamos pues al pasado, fueron información muy especial que nos dieron, pues para entendernos también en todos los aspectos, tanto en la parte mental como en la parte emocional y física. Quiero compartir brevemente algunos códigos sagrados que canalizó un señor que se llama Gesta. Es un número conocido ya, una persona conocida ya con el tiempo, porque él ha canalizado números para conectarnos con la creatividad, para perder el miedo. Entonces quiero compartirles algunos números. Por ejemplo, él dice que estos números se tienen que repetir 45 veces. Por ejemplo, si tú quieres abrir caminos en tu vida, el número para abrir caminos, según este señor, el mensaje que recibió es que el número 691 es un número que se tiene que repetir 45 veces para abrirte camino en tu vida. Entonces, puedes decirlo de corrido, 691 o 691, el orden no importa, sino que tú te conectes con eso. Es una forma de conectarnos también con nuestra divinidad, repetir 45 veces ese número para abrir caminos. Otro número, por ejemplo, que quiero compartirles es para la creatividad. A veces nos podemos sentir muy estancados con la creatividad. Entonces el número que puedes repetir es el 183577, repetirlo 45 veces. Igual, por ejemplo, para perder miedo, el número canalizado es el 680. Igual, se puede repetir como 680 o de corrido. Entonces la intención es conectarnos con esos números que se nos han dado. Y igual, si ustedes ponen en internet códigos sagrados, les van a salir muchísimos más números para conectarnos con eso que queremos trabajar.
Y bueno, finalmente quiero comentarles que esta cuestión que se ha escuchado mucho es del famoso 11-11, ¿no? Cuando nosotros encontramos mucho el 11-11, probablemente a ti te ha pasado que miras tu celular o tu reloj y te aparece repetidamente el 11-11, pues quiere decir ese número de inicio, como ya habíamos dicho, es un número que nos impulsa a que creamos lo que nosotros queremos hacer, es el momento ideal para hacerlo. Por ejemplo, el número 222 es como lo correcto, es el número, si a ti te aparece constantemente en tu reloj o en tu celular o en la pantalla el número 222, es como lo correcto, es el momento correcto para hacer las cosas. Por ejemplo, el 333 es el número del equilibrio. Entonces, cada número también tiene su significado y a veces podemos sentirnos más conectados con otros números o se nos aparecen constantemente con alguna intención que es darnos un mensaje. Entonces, yo los invito a que nos volvamos más sensibles a todos los mensajes de la naturaleza y a todo lo que nos rodea, porque siempre estamos rodeados como de mensajes que nos quiere dar la misma vida, porque nosotros somos los creadores de nuestra vida. Entonces, hay que estar pendiente de todos los mensajes que recibimos en el día a día. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado esta pequeña embarradita de la numerología y la intención es pues conocernos un poquito más, recordar que no solamente somos mente, somos cuerpo, alma y espíritu. Y muchas gracias, chicos.